Bueno, volviendo al tema del uso de la tablita, a ver si alguien se quiere conectar acá, ya puse a grabar, si alguien, ¿están todos conectados? Sí. Eh, bueno, esta planilla Excel tiene acá al pie, tiene varias solapas, y en cada parte es una parte útil de la tabla, y algunas son complementarias para poder tener como una guía de cálculo y recordar ciertas fórmulas que se utilizan en los cálculos, sobre todo en la parte de cálculo de corriente de cortocircuitos. Recuerden que los cables deben verificarse que la corriente admisible no sea superada por la carga que esté consumiendo. Por lo tanto, la termomagnética va a limitar esa corriente de cortocircuito ajustando su corriente nominal por debajo de la corriente admisible del cable. La corriente admisible del cable es la que determinamos con todos los factores de corrección aplicados a cada circuito, según el método de canalización. Y aparte del cable, debemos verificar que en el caso de un cortocircuito, la protección térmica dispare en un tiempo menos de 5 segundos, que efectivamente dispara en menos de 5 segundos cuando esa corriente supera el rango I2, que es este valor que encontramos acá, que es la máxima corriente de disparo, la que dispara la bobina magnética del termomagnético. Hablemos por ahora solamente termomagnéticos, después veremos interruptores compactos, los interruptores fusibles cuando veamos el tablero eléctrico. Entonces acá tenemos, fíjese que en la parte inferior figura, no sé si alcanza a leer, pero esta tabla me permite calcular corrientes de cortocircuito. No están los cálculos, está todo referenciado a cero porque tengo que trasladar los valores de la otra planilla para completar esta planilla de cálculo, de determinar la corriente de cortocircuito, la máxima y la mínima. Después vamos a ver que ya he eliminado esta parte y directamente en la primera planilla, en la primera solapa que dice planilla de carga, allí ya he calculado todos estos valores de corriente de cortocircuito. La segunda solapa de referencia son datos característicos de distintos componentes que van a formar la instalación eléctrica. Acá están, por ejemplo, todo lo que hace los tipos de circuitos con su denominación, la máxima cantidad de bocas que tiene cada circuito y la máxima protección del calibre de protección que tiene cada uno de los circuitos. Acá está la cantidad de fases, la cantidad de polos que puede tener un circuito, puede tener un polo L1, L2, L3, puede tener 3 polos más neutros, o simplemente los polos en caso de que la carga sea trifásica. Entonces, después la tabla de planilla de carga la referencio con estas columnas. Para poder armar las ventanitas desplegables, estas que están acá, por ejemplo, estas ventanitas, se arman haciendo referencia a lo que está en la segunda solapa de referencias. Acá están todas las combinaciones de sección de cable que puedo emplear. Acá están los cables bipolares, están los cables tipo INO 2178, los 247-3, con las distintas conformaciones que tengo hasta 120 milímetros. Esto se puede extender a mayor calibre, no hay problema, pero bueno, para este nivel de tabla es suficiente hasta esta sección de cable. Acá tengo los distintos métodos de la instalación. A cada método le corresponde una tablita de la corriente admisible. ¿Dónde están estas tablas? ¿Sí? Se encuentran en esta solapa que dice tabla de corriente admisible, están acá. Fíjense, para cada método, yo le cambié el nombre, inventé un nombre nuevo para poder usar como valor de referencia. Acá, por ejemplo, esta tabla es para el método A1, 2 conductores de 220 voltios. Sería para la instalación monofásica, método A1. Renombré esto para poder tomar como referencia después la planilla de carga, pero en realidad es el método A1 de un circuito monofásico. Esta tabla es el método A1 de un circuito trifásico. Y así fui componiendo, trasladando las tablas de la reglamentación AEA 93 y la parte 5 a esta columnita donde están todas las corrientes admisibles de los distintos métodos de instalación, de los cuales yo voy a extraer el valor de corriente admisible a la solapa de planilla de carga, que serían los valores que ustedes van a ver en esta tabla. Estos valores que están acá los voy a extraer de esa segunda solapa como valor de referencia de corriente admisible.
Dentro de la referencia también tengo los distintos métodos de canalización para luego usarlo como referencia en la planilla de carga, en la solapa 1. Estos eran los materiales, perdón, de las canalizaciones. Bandejas, cables, caños, etcétera, etcétera. Acá están los métodos para elegir la tabla de corriente admisible. Acá están los distintos tipos de cable que puedo emplear en esas canalizaciones. Acá tengo, bueno, una descripción de distintos tipos de cable, aluminio, cobre y aluminio con distintos tipos de aislación, etcétera, etcétera. Acá tengo una tablita con las corrientes admisibles de los cables para usarla también como referencia. Entonces, esta solapa que está acá, inclusive la puedo ocultar porque son valores que no se modifican durante el cálculo. Yo lo modifico cuando tengo que incorporar o algún elemento que no esté contemplado inicialmente en esta solapa de referencia. Bueno, segundo hemos visto que son corrientes admisibles, que es un extracto del reglamento AEA, ¿sí? La parte del 5. Luego, para poder describir debajo de los unifilares la característica del circuito, extraigo de la planilla de carga para cada tablero eléctrico una tablita que me indican cuáles son los circuitos que protejo, cuál es la fase que estoy alimentando. Acá se movió algo, por eso me parece mal. Pero aparece el circuito, la fase, el tipo de circuito. Porque incorporé una línea, se me movió esto que tenía que arreglar. El tipo de circuito, el destino, la potencia simultánea, corriente simultánea, los cables y conductores, tipo de norma del cable conductor y observación. También puedo agregar en esta línea cuál es la corriente admisible asignada a ese cable que sale de ese circuito. Tengo los distintos circuitos, esta tablita después lo voy a copiar y la voy a pegar debajo del esquema unifilar de cada tablero eléctrico. ¿Sí? O sea, también de la misma planilla de carga, yo extraigo los datos para armar esa planillita que luego pego en la planilla de esquema unifilares. En forma complementaria agregué la planilla de locales, aunque no hace la planilla de carga, pero sí es una planilla de locales que el reglamento me exige verificar. En esta tablita de locales, yo pongo el nombre del local, el tipo de local, si es dormitorio, sala, baño, pasillo, lo que sea. Le pongo la superficie o la longitud en caso de superficie. Y de acuerdo a eso, en el reglamento de AEA me indica cuál es la cantidad mínima de bocas por cada tipo de sala, cada tipo de local. Eso se verifica acá porque se pone a qué tablero pertenece, a qué planta, si tengo más de una planta, a qué planta pertenece ese local, el número de local, el nombre del local, el área en superficie en metros, y si tiene, en esta columna voy a colocar cuántos bocas de iluminación tiene, cuántas bocas de toma corriente tiene, cuántos tomas de uso general tiene, cuántos iluminación de uso especial tiene y otros circuitos que pueda tener esa instalación. Luego se indica la capacidad de las personas para determinar cómo se van a armar la instalación eléctrica, cuáles son las influencias externas en cuanto a las personas. Acá se llama condición de utilización, son las influencias externas, la capacidad de las personas, la evacuación, los materiales u otras características adicionales que debo agregar. Y por último están los materiales de canalización permitidos, tanto el conductor, la canalización como el conductor, o sea, el conducto como el conductor. Y eso se hace para cada local. Cada local se le asigna los distintos, cantidad de boca, los grados de protección, los materiales, la canalización y el cable a utilizar en cada circuito. Puede ocurrir que en una instalación eléctrica cambie porque en un lugar tengo bandeja, en otro tengo caño, en otra parte tengo cable subterráneo. Entonces, por cada local voy a definir los distintos ítems que están en esta columna. Eso es algo que pide el reglamento, que el COPAI armó esta planilla para que nosotros la armemos y verifiquemos que se cumplen la cantidad de puntos de utilización mínimo por cada tipo de local. Bueno, acá, como les decía, tengo la corriente de cortocircuito para calcularla, la mínima y la máxima. Acá también tengo, tomando en cuenta la alimentación de un transformador. Estos son valores de impedancia, resistencia de transformadores que me alimentan mi instalación eléctrica.
Y por último tengo ejemplos matemáticos de cómo calcular la corriente de cortocircuito mínima para los distintos circuitos. Como ven, es una planillita que ha ido evolucionando en el tiempo, ha ido mejorando, agregándole cosas y cada vez le voy agregando más cositas. Ahora está mucho más compleja que en un principio, bueno, pero cuesta, digamos, mantenerla y adecuarla para cada caso. Esta es también una planilla adicional donde están los métodos, están todos los métodos. Cuando yo elijo el método, me asigna en cada columna que corresponde el valor de la corriente. ¿Sí? Acá hay algo que está mal, no sé por qué este está acá. Ah, esto está mal acá. Voy a corregir esto. Todos son métodos de 1. Bueno, algo está mal porque esto tendría que estar en 2. No importa. Por ahí yo muevo los valores porque doy capacitación estatal y me quedan todos truchados acá, pero no importa. Los valores de corriente admisible están acá y están acá. ¿Sí? Este es un complemento para poder trabajar con esto. Y me falta una parte que está oculta, que esto se lo muestro nomás tipo ilustrativo porque lo veremos más adelante. En esta parte yo voy a calcular las corrientes de cortocircuito mínimas y máximas. Voy a cambiar de color esto. ¿Se acuerdan que las tablitas de premia me daba la resistencia por kilómetro del cable? Bueno, ese valor yo lo tomo para poder calcular la resistencia, la reactancia del conductor y la resistencia del conductor. Si bien la reactancia en longitudes cortas es despreciable con respecto a fíjense, estamos hablando de 0,21 ohmios sobre 21, es menos o casi menos del 1% del valor de corriente. Yo de todas formas, como es matemático, lo mismo lo consideré, pero yo podría obviar este valor y solamente tomar el valor de resistencia. En tramos de mayor longitud, sí ya empieza a tomar relevancia la reactancia, por lo tanto lo tengo que considerar. Teniendo esa resistencia por kilómetro y la reactancia por kilómetro, calculo la reactancia y la resistencia. Después veremos cómo se calcula la impedancia, este valor de impedancia, y con el valor de impedancia, la corriente de cortocircuito mínima. Acá tengo semáforos rojos, estos que están acá, me van apareciendo. Cuando este valor es negativo, significa que debo modificar la protección o modificar el cable para que esto se convierta en algo positivo. Y en este caso, por ejemplo, como tengo un valor negativo, tengo que bajar el calibre. Después veremos bien, ¿no? Pero para que vean cómo funciona, voy a poner una curva B. Con curva B me baja la corriente de disparo de la termomagnética y ya cumple la condición de protección, porque este número me va a dar valor positivo. Para esto puedo hacer lo mismo, le pongo curva B. Y los semáforos me desaparecen y acá verifico que, fíjese, esta es la corriente de cortocircuito máximo, la diferencia entre esta y la térmica es este valor. Si la diferencia es menor que 1, significa que este valor es menor que la corriente de disparo a la térmica. Fíjense que yo comparo este contra este. Este es el disparo a la térmica y este es la corriente de cortocircuito mínimo. Este valor debe ser mayor que este para que la térmica dispare en forma segura. Entonces, cuando este valor es menor que este, me sale el rojito acá. Volvemos para atrás. Son esos valores negativos. Entonces, una forma es cambiar la curva o bien cambiar la sección del conductor. Fíjense cómo cambia. Yo voy a cambiar, voy a ocultar acá un poquito estas ventanas para que no me moleste, que no me sirve. Ahí. Para que también me baje este valor, yo cambio el cable. Si pongo cable más grueso, la resistencia es más chica, la corriente de cortocircuito es mayor. Acá voy a poner 4 milímetros. La corriente de cortocircuito es mayor, ya se cumple que es mayor la corriente de cortocircuito que la protección, por lo tanto, sí está protegido este cable correctamente. Acá puedo hacer lo mismo, le pongo 4. Mira, 41. Acá le pongo 4 milímetros. Acá le pongo 4. Por eso estaba 4 en un principio. Y acá le pongo 4. La caída de tensión se me va a dar porque estoy aumentando sección.
La protección también me va a proteger, porque si estoy aumentando sección, estoy aumentando la corriente admisible. Acá me sale mal este 2.6. ¿Sí? O sea, lo único que hice entonces es aumentar la sección del cable. Acá, ¿qué pasa? No me da con 5, sería con 4. De esa forma verifico entonces que la corriente de cortocircuito mínima es mayor que la térmica, por tanto disparan en forma segura, garantizo que las térmicas disparen y protejan adecuadamente el cable. Esto quiere decir que el cable, en el momento del cortocircuito, no va a llegar a superar los 160 grados en el caso del PVC, quedando protegido adecuadamente. Y con eso garantizo la seguridad de esa instalación eléctrica, digamos, para evitar que el sobrecalentamiento del cable haga que este pierda capacidad de aireación y tarde o temprano se produzca la rotura o la fuera de servicio de ese circuito. Comprendido más o menos el tema, a esto vamos a llegar al final de la segunda etapa, así que no se preocupe. Yo quiero demostrar cómo, verificando varios conceptos que antes no se tenían en cuenta, llega a una solución que es la más certera, garantizando la seguridad de la instalación eléctrica, tanto controlando la corriente nominal de ese circuito por debajo de la corriente admisible con la térmica, eligiendo la curva de disparo, el calibre térmica adecuado para que garantice el disparo de un cortocircuito seguro, y la falla a tierra no está representado acá, sino que es con la instalación del interruptor diferencial que proteja las fallas a tierra que pueden ocurrir por fallas de aislación o fallas de algún elemento que esté conectado a los circuitos. ¿Quieren hacer una consultita? Esto, recuerden, la solución de esto la van a entender cuando lleguemos al final de la segunda parte de la capacitación que empezamos mañana, hablando de los tableros eléctricos. Es importante que esto conozcan para que sepan que el tablero eléctrico surge de haber realizado la planilla de carga. ¿Sí? Porque acá voy a definir las corrientes admisibles, los cables, y la curva de disparo de las térmicas, los calibres térmicas van a surgir de esta planilla de carga. Y por supuesto, después voy a conjugar ambos, el cable y la térmica, voy a verificar que garantice el disparo seguro de esa protección ante la sobrecarga y ante, o sea, superando la corriente nominal, o bien por la producción de un cortocircuito. Por lo general se analiza el cortocircuito en los tramos de mayor longitud y que ocurre en el extremo más alejado de la fuente, o sea, en el lado más alejado del tablero principal, que sería la ocasión donde el cortocircuito es mínimo. ¿Alguna consultita, muchachos, sobre esto? Háganme, porque ya prácticamente termino con este tema para comenzar mañana con los tableros eléctricos. Miguel, una consulta. Sí. Ahí no vi cómo lo tomaste el coseno phi en el cálculo, en qué parte participa. El cálculo de la corriente. Acá veamos. Acá, con F2, fíjense que esta formulita es bastante extensa la fórmula porque está hecha de tal forma para que cuando yo cambie la línea me ponga el valor de corriente en la línea correcta. Pero fíjate que acá se me colorea el coseno phi porque está en esta fórmula, está como celda 10, que sería L10, está, pero conchito, mierda. Ay, no lo encuentro. Bueno, es uno de estos valores. O sea, lo Está calcula. intervenido en la fórmula de la corriente, cálculo de corriente cortocircuito, perdón, la corriente nominal. La nominal. Bien, bien. No sé. Ah, L12, acá está L12. El coseno phi me divide a la potencia para calcular la corriente. Recordamos que la corriente que figura acá es la corriente real que yo mido con una pinza amperométrica. Es la composición de la corriente debido a la resistencia y a la reactancia del cable. Eso forma un triangulito pitagórico, donde tengo el cateto, que es la corriente en fase con la tensión correspondiente a la resistencia, y en 90 grados tengo la corriente debido a la reactancia. La suma vectorial de estos dos vectores, que sería la diagonal de un triángulo, me da la corriente que yo obtengo acá. Ese valor es
dividiendo la potencia en el coseno phi y en la tensión que estoy trabajando. Acá tengo todo monofásico, pero bueno, si uno de los circuitos sea trifásico, yo empiezo a modificar acá. Voy a modificar esto, voy a mostrar. Supongamos que uno de los circuitos fueran de estos de aire acondicionado, fueran trifásicos. Acá voy a poner que tenga el 1 y el 3. Ya me aparece acá 380 voltios como tensión aplicada. Y fíjese que la corriente me aparece en las tres fases, también afectada por el coseno phi. Si yo pinto feo, me aparece pintada la celda del coseno phi. Voy a ampliar un poquito. Bueno, el coseno phi está aplicado en esta fórmula y ya me distribuye la corriente en tres fases. ¿Sí? Fíjese que la caída de tensión baja porque estoy distribuyendo la corriente en tres fases, la corriente menor. Quizás acá pueda recurrir, si analizo la corriente de cortocircuito, 171, 11 amperes, estoy ahí al bordecito con 4 milímetros. Si paso a una sección menor, veamos qué pasa si pongo 2,5. Miguel, yo no entiendo lo que son la corriente de cortocircuito mínima y la máxima. ¿Para qué usar la máxima y para qué la mínima? La máxima para elegir el poder de corte de las térmicas. ¿Sí? Por lo general, solamente en el tablero eléctrico. Mientras la corriente de cortocircuito mínima es el extremo de los circuitos de mayor longitud o en todos los circuitos si quiere. Acá lo hago en todos los circuitos directamente. No se preocupe, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Quiero que interpreten que todos estos términos van a hacer que la elección del cable sea la correcta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo bajé la corriente, fíjate, bajé la corriente a 3 amperes por fase. Pero este circuito tiene 45 metros. ¿Sí? La corriente de cortocircuito, en este caso está por debajo, 121, menor que la térmica elegida. Pero como tengo 3,5 amperes, puedo poner una térmica de 6 amperes. ¿Sí? Como bajé la corriente, porque es un circuito trifásico, bajé de 9 amperes, bajé a 3,5. ¿Eso qué significa? Que puedo bajar la térmica a 6 amperes y con eso verifico que el cable de 2,5 sí quede protegido porque la corriente disparo, la corriente de cortocircuito es 121, mientras que la térmica dispara a los 60 amperes. Dispara en forma segura porque la corriente de cortocircuito mínima que puede ocurrir es mucho mayor que la corriente de disparo de la térmica. Fíjese que esto antes no lo teníamos en cuenta y mucha gente no lo tiene en cuenta, pero es crítico cuando las longitudes de los circuitos son grandes, la fuente de alimentación tiene bajo poder de corte. Por ejemplo, si yo alimento una instalación eléctrica con un transformador de 63 amperes, no es lo mismo que alimente la instalación eléctrica con un transformador de 315 kiloamperes. kVA, perdón. Con 63 kVA no es lo mismo que alimente con 315 kVA. El poder de corte con transformador grande es más alto, la corriente de cortocircuito mínima es más alta. Entonces el problema está cuando la fuente de alimentación tiene una corriente de cortocircuito baja. Es el caso de los transformadores de baja potencia y es el caso de los generadores que trabajan en forma complementaria alimentando una instalación como una alimentación de emergencia, como el caso de las clínicas o hospitales, o algún servicio de heladera, supongamos, para conservar medicamentos, como son en las farmacias, o alguna circunstancia de un generador que alimente una carga que tenga que mantenerse funcionando permanentemente. Cuando analizo ese circuito, que es el mismo que está alimentado por la red, pero cambia la fuente, debo verificar que con esa fuente de menos poder de corte, los circuitos que yo armé realmente sigan estando protegidos adecuadamente. Y ahí empieza a jugar ya, cuando tengo esta circunstancia, el análisis con la red y el análisis con el generador para los circuitos que alimenta el generador. Cuando aparece una UPS en esa instalación eléctrica, la UPS sería la tercera fuente de energía que me alimenta un circuito al que se le cayó la tensión de la red, al que se le cayó la tensión del generador. El UPS funciona como un generador que alimenta ese circuito. Debo garantizar entonces que ese circuito
en esos momentos donde la UPS lo alimenta, no tenga un desperfecto que lo saque de servicio, un cortocircuito o una corriente nominal que sea mayor que la que soporta la carga. Todo ese análisis lo hacemos a partir de la planilla de carga, por eso es un elemento, la planilla de carga que debemos aprender a manejarlo, familiarizarlo mucho con la herramienta del Excel, que el Excel es el mejor compañero del instalador electricista, les resuelve todos los cálculos rápidamente y la verificación de instalaciones muy rápidamente. Todos los cálculos los hacemos con esto, así que es conveniente. No sé cómo estarán todos ustedes, pero les recomiendo que se ejerciten en el Excel. Busquen tutoriales en YouTube que son muy fáciles de entender y van a comprender todas las funciones que yo apliqué en estas tablitas cuando se las pase y las puedan después manipular y modificar a su antojo. Porque en definitiva, esta es una aplicación que yo elegí como la más óptima. Ustedes podrán elegir la suya en el momento que la tengan que utilizar. Pero bueno, ya tienen para empezar desde un nivel inicial y mejorar, digamos, los cálculos y las verificaciones a partir del uso de estas tablas. ¿Alguna consultita sobre esto? ¿Nada? Yo con esto ya corto el tema de canalizaciones por ahora. Esto sería como la coronita, la frutilla de la torta para cerrar el tema de canalizaciones. Puede ser que algunas cosas se me hayan escapado, no se las haya dicho, pero cuando veamos tablero eléctrico, como el tablero eléctrico, la elección de la protección está muy relacionada con la canalización desde el punto de vista de la elección de la protección. Y como así también los métodos constructivos para asociarle el tablero con esa canalización, hasta acá terminamos el tema este. Luego, mañana comenzamos tablero eléctrico desde cero hasta que lleguemos nuevamente a emplear esta tabla para definir las protecciones y armar el esquema unifilar del tablero eléctrico. Que es otra finalidad de este curso, aprender a armar el unifilar del tablero eléctrico a partir de la planilla de carga. Y por supuesto, adicionarle todos aquellos elementos que surgen de las obligaciones reglamentarias para construir un tablero eléctrico, de las barras de distribución, de los DPS, de los protectores de sobretensión, protectores de falta de fase, utilización de contactores, guardamotores, relés térmicos, elementos interruptores horarios, teleruptores, etcétera, etcétera, que hacen accesorios para darle funcionalidad al tablero eléctrico. Y por supuesto, aprender a seleccionar correctamente la envolvente, con la reserva que amerite el caso en cada uno de ellos, y algunos detalles constructivos para poder realizar trabajos mucho más seguros y quizás con menos mano de obra y más económico. Eso es lo fundamental. Ahorrar mano de obra, que sea algo muy profesional y rápidamente solucionable, y a la vez que si ahorramos mano de obra, ahorramos en el presupuesto un importe bastante importante, porque muchas veces la mano de obra es un 40% del material. Si ahorro material y ahorro mano de obra, estoy ahorrando bastante porcentaje en el presupuesto final, con lo que yo consigo ganar presupuesto, ganar obras. Esa es la finalidad también de esta capacitación, que con la técnica y el correcto uso de la herramienta y de los elementos para instalar, yo mejore mi oferta comercial y por tanto también mejore mi oferta técnica, sea de mucho mejor calidad, con mejores soluciones y soluciones más económicas. Si tienen una pregunta, la pueden hacer, o bien ya pasamos. ¿Sí? Ángel, ahora que nos vamos a meter el tema de los tableros y bueno, ya la comprobación más fina de qué interruptor vas a usar, con qué poder de corte y toda la historia. Sí. ¿Podés hacer tipo una introducción de cuando hay una instalación ya y tenemos, viste, vamos con algún aparato para medir y cómo hacer una medición de una corriente de cortocircuito en algún punto de la instalación para ver si está bien con la térmica que está puesta o Sí. tenés recursos para eso? Sí, pues podemos aumentarle algo de mediciones, que sería la verificación de la instalación eléctrica.
estaría bueno. Sí. Con instrumento de medición yo puedo verificar la corriente de cortocircuito mínima, la máxima, y la resistencia de aislación de los conductores, de las canalizaciones, para garantizar que estas canalizaciones sean seguras y no tengan fuga de corriente. Podemos ver entonces en alguna parte, en la última parte, las verificaciones que están en el reglamento 90.364, parte 6, que tiene una parte nueva. Han hecho una ampliación, mejorar el concepto de la toma estadística de valores y de continuidad de la masa para realizar la verificación final, estando el tablero instalado, la canalización ya instalada. Está bien, buena idea, nunca lo había pensado, pero podemos incorporar esa última parte para hacer el cierre ya de la instalación eléctrica, canalización y tablero eléctrico. Ah, buenísimo. Buena idea. Sí, lo pensaba yo porque viste que acá es todo mucho cálculo de número y de Excel y de fórmula. Pero Sí. viste que por ahí con un instrumento vas y lo haces y lo ves y dices, bueno, lo hice bien y el Excel o los cálculos me salieron más o menos. Exacto, claro. Yo hago mucho, a propósito, en la empresa hacemos cruces de esa información y hay que tener mucho cuidado porque el instrumento no es un elemento perfecto. Depende del instrumento y depende de nosotros cómo interpretemos la lectura y cómo la realicemos y en qué circunstancias la realicemos. Por ejemplo, cuando estoy cerca de una fuente de energía, los valores que me dan son un desastre porque la punta de ensayo ya introduce una impedancia que me modifica el valor real de esa corriente de cortocircuito. Entonces hay ciertas circunstancias en las que no me sirve ni el instrumento, tengo que adecuarme a los cálculos. Y en otras circunstancias de longitudes muy grandes, ya donde mi impedancia de la punta de prueba o toma de tensión toma de tensión o de resistencia, influye poco en la medición porque es mucho menor que la impedancia del circuito. Ahí los valores son más certeros. Casualmente, para la corriente de cortocircuito es más certero el instrumento que para cuando yo determine la corriente de cortocircuito máxima cerca del tablero principal. Pero bueno, eso lo veamos y hagamos una de las clasecitas al final, hagamos esa práctica. Me parece muy buena idea, que nunca lo hice y bueno, para incorporarlo en esta capacitación. Yo, Miguel, presupuesto, ¿algo vemos? Si tenemos tiempo, sí, podemos dar un presupuesto. Sí. Podemos dar una noción de presupuesto, sí, no hay problema. Sumamos entonces mediciones y sumamos presupuestos, sin aumentar el precio del costo del curso. No hay problema. Buenísimo, capo. Voy a tener que acelerar un poquito más entonces para poder llegar a esos temas. Pero bueno, pero a mí me acordar si me olvido, pero yo voy a tratar de ir armando ya las presentaciones para no olvidarme. Así que bueno. Está bien, buena idea. ¿Algo más? Ahora tenemos que darle difusión a tu curso ahora. Bueno. Sí, claro. Sí, bueno, si quieren que alguien se sume, como comenzamos un tema nuevo, si quieren que alguien se sume, invítenlo y bueno, me mandan un correo y listo, lo sumamos, no hay problema. Los videos yo les fui pasando, he visto que pocos los ven, no sé si no quieren verlo, pero bueno, ahí están disponibles los videos para que puedan ver todo y repasar lo que ya vimos. Eso va a estar disponible hasta 15 días después del curso, después lo tengo que bajar porque si no la memoria se me llena y no tengo capacidad para tener tantos videos. Ya tengo como 30 videos del curso anterior, acá van a ser más de 30, es mucha memoria, me quedan sin memoria próximamente, así que tengo que bajarlo lamentablemente y guardarlo en un disco. ¿Sí? Pero bueno, aprovechen, si quieren bajarlo, guárdenlo y hagan lo que quieran. Entonces, si no tiene más preguntas, cortamos acá y seguimos mañana. ¿Les parece bien? Mañana le paso estos dos archivos, un poquito mejoraditos, con algunas cositas que tengo que agregar y corregir, así que pero tengan ustedes más limpito el archivo. Nos vemos mañana a las 7, siempre con el mismo link, así que no se preocupen. Si no les llegan, no les llegan el mensaje, entre con el mismo link de todos los días. Nos vemos mañana, que tengan muy buenas noches y un tranquilo sueño.
Hasta mañana, Miguel. Está bien.